Vamos a completar ya el ejercicio de deriva para el ejercicio que estábamos o la estructura que estábamos trabajando. Lo primero que voy a hacer es un cambio por una sugerencia de uno de sus compañeros en el otro curso y tiene mucho sentido, aunque no va a cambiar mucho un efecto, pero pues para que se acostumbren a hacerlo de la manera correcta. Recordemos, el cálculo de la deriva está asociado a la deriva traslacional, que es el efecto directo o está asociado al efecto directo y es la deriva más grande. Se evalúa, en este caso estamos haciendo una deriva en una evaluación en la dirección Y, sería el cortante de piso, que es el mismo en cualquier dirección del sismo, sobre la rigidez de los pórticos, la sumatoria de la rigidez de todos los pórticos en esa dirección. Y aquí yo les dije que utilizáramos Wilbur. Sin embargo, cuando yo presenté la unidad correspondiente a rigidez, les dije, la NSR10 no especifica y nunca lo hará de con qué método vas a calcular la rigidez. Puedes hacerlo con un programa, que es lo que se hace normalmente hoy en día, y ahí se va a utilizar el método matricial. Listo, con análisis matricial se resuelve el problema. En este caso, pues nosotros no estamos usando programa, lo estamos haciendo a mano y teníamos dos opciones, edificio de corte o Wilbur. Les dije, edificio de corte da una rigidez muy grande. Cuando resolví la estructura solamente para distribuir cargas, pues utilicé edificio de corte porque era la opción más fácil y a ustedes les quedaba hacerlo por Wilbur. Sin embargo, cuando se presentó el método de rigidez, se dijo también que independientemente de cuál método usara, tenía que mantenerlo constante o mantener esas condiciones constantes durante todo el análisis. O sea que ese cambio de rigidez que hice, que primero calculé fuerzas sísmicas con edificio de corte y luego evalué deriva con Wilbur, pues no es tan bueno. Se va a ver más el cambio en el cálculo del ángulo, porque el ángulo sí considera la rigidez de los pórticos, o sea, necesita el valor. ¿Listo? En el primer efecto directo no era necesario, uno podía hacerlo con una relación de rigidez. Entonces vamos a cambiarlo respecto a la rigidez de solamente considerando Wilbur. Perdón, edificio de corte. Voy a buscar dónde está eso. No me acuerdo. No lo hice aquí. Yo lo hice, esa clase la grabé, ¿cierto? O sea que está en el Drive. Esta no está aquí. Entonces, por favor, busquen en Drive qué rigidez utilicé. ¿Cuánto era la rigidez de piso? Creo que es en el ejercicio para calcular fuerzas sísmicas. Si están viendo lo mismo que yo, en la dirección Y son los pórticos 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Y lo que yo utilicé, rigidez para el primer piso, 3 columnas KS1 da 108.843, ¿sí? ¿Están viendo? O sea, en Drive, estoy leyendo los datos de Drive. Donde calculé la rigidez de los pórticos. Entonces aquí lo voy a hacer continuando edificio de corte. Tengo primer piso
Tres columnas KS1, altura de 4 metros. Cada columna tiene una rigidez de 36.000. O sea que las tres columnas dan 108.843.75. Las columnas del segundo piso hasta el último tienen la misma altura, o sea que la rigidez es igual de 396.000. Aquí hay un cambio enorme respecto a Wilbur, ¿no? La deriva nos va a bajar. 300, ¿sí? ¿Sí? 335.91. Y es la misma en los siguientes pisos. Con esos nuevos datos, por favor, me ayudan a calcular la deriva traslacional. Deriva en el centro de masa en la dirección Y en metros. ¿Cuánto da? Aquí mientras ustedes me dan el dato, voy simplificando esta tabla porque no es necesario toda esa información. Voy. El primero, 3.49 por 10 a la ¿qué? Así, ¿no? Solamente dividimos. ¿91? 0.137. Ah, solo un 0. Eh, 37. Esta 0.15 y la que sigue 17. Ok. Esta 117. ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Ahí vamos bien?
Ah, es que yo cambié la rigidez. Deje porque la confusión es 396.000 o 336.000. 96.000. 396.335. Siguiente. ¿El primero cuánto? Doble 0.29. No. Es más cortante y menos rigidez. 7.830 entre 108.000. Tiene menos. Ah, ok. 0.0. El siguiente también la corregimos. Y el último, el... ¿Así? Este de acá sí está bien. Segundo piso, este es 0. Listo, entonces miren que podemos concluir inmediatamente algo. ¿Qué pasaba con Wilbur? Esa herida no cumplía solo en los últimos pisos, ¿se acuerdan? Aquí. Miren los valores de deriva con Wilbur. ¿Y qué está pasando con edificio de corte? Está cumpliendo, pero es que acá me está dando menos rigidez. Edificio de corte es muy rígido. ¿Listo? O sea, las expresiones son muy rígidas. No es que el edificio sea así de rígido. Entonces, pues no es conveniente utilizar edificio de corte. Estas serían con Wilbur. ¿Qué tan recomendable sería usar STUS para la rigidez? ¿Qué tan recomendable qué? Sería usar la fórmula de STUS. ¿Cuál es esa? No la he visto. Ahorita me la traje, pero es una bastante parecida con Wilbur y pues eran bastante similares los valores. Si son similares, no hay problema. O sea, edificio de corte es muy rígido. Wilbur se asemeja un poco, aunque depende de la irregularidad del pórtico, se puede alejar del concepto de rigidez. Pero al menos es conservador. ¿Listo? Entonces, si te dan expresiones similares, cualquier método de rigidez. ¿Listo? En este curso se utiliza Wilbur, pero hubiera sido una opción pues ver otros métodos. Este está con Wilbur. Entonces aquí, pues esto no cumple, no cumple. Ah, creo que el tercero, ese sí cumplía, ¿no? Porque es 26. Entonces no cumplen todos estos pisos. En cambio, con edificio de corte no cumple solamente en el primer piso. En los demás pisos estaría cumpliendo. La deriva máxima sería de 2.6 centímetros. No es tan seguro, no es nada seguro llegar a esa conclusión de que está cumpliendo deriva, pues cuando hay una expresión para calcular rigidez que nos dice que no, que al edificio le falta rigidez. Pero lo dejamos así pues para seguir utilizando edificio de corte, ya que cuando evalúo la deriva, esta sería la deriva rotacional. Esta deriva rotacional se calcula como delta t del nudo I, el ángulo total por x, estoy en Y, entonces es x sub I prima, ¿verdad? Entonces, este ángulo total que yo estoy usando aquí viene de la combinación sismo en Y más 0,3 sismo en X. ¿Sí es así? Sismo en X, con la excentricidad o con el centro de masa hacia la derecha. Creo que sí, centro de masa hacia la derecha. Entonces, cuando yo hice esta combinación y calculé el momento torsional, ese momento torsional, o el giro mejor, momento torsional lo conocemos,
cuando calculé el giro, dijimos que era igual al momento sobre la rigidez torsional. Y esta rigidez torsional está calculada para estos valores de giro con edificio de corte. Si queremos utilizar Wilbur, tenemos que corregir estos ángulos utilizando las expresiones de Wilbur. ¿Listo? O sea, utilizando aquí en esta rigidez torsional las rigideces de cada pórtico con Wilbur. Como no lo estoy haciendo de esa manera, sino que estoy utilizando edificio de corte, por eso voy a dejarlo o dejé la deriva anterior solamente con edificio de corte. Esto creo que ya lo teníamos, creo que no lo copié, fue. A ver si es aquí. Aquí está, ustedes ya me habían dado este dato. X' no cambia, es la posición del centro de masa. Voy a llevarme esto de aquí porque del otro curso vi que a ustedes les mostré solamente el entrepiso, pero no mostré lo que pasaba en cubierta. Muy bien, entonces aquí solamente este sería mi X', así que multiplico el ángulo por X' y con eso está la deriva en todos los pisos. Voy a volver a hacer este esquema. De la combinación de sismo en X más 0,3 sismo en Y con centro de masa hacia la derecha, teníamos lo siguiente: entrepiso, el centro de rigidez está a la derecha y arriba del centro de masa. Esta es la condición. Entonces, cuando el sismo principal va en esa dirección positiva, aquí puse el sismo en Y. Sismo en Y principal más 0,3 sismo en X. Cuando el sismo principal va positivo hacia arriba, entonces actúa en el centro de masa, la excentricidad está hacia la derecha, o sea que resté. Cuando resté la excentricidad, el centro de masa pasó hacia acá. ¿Se acuerdan? ¿Esto lo hice aquí o no me acuerdo? A ver, dice, la excentricidad inicial era de 0,07, la inicial, ¿cierto? Más pegadito. Centro de masa. Entonces, esta excentricidad inicial 0,07. Lo que hice fue pasar el centro de masa al otro lado para cambiar el sentido del momento y que le sumara el efecto directo en el caso de calcular la fuerza sísmica. De esta manera, el sismo se concentra en el centro de masa, la estructura responde en el centro de rigidez y este es el sentido del momento torsional. Y quedó una excentricidad de diseño en X de 0,73, que es la que está aquí indicada en todos los entrepisos. Muy bien, ahora en términos de deriva, cuando hago esta condición, entonces recordemos que el eje de rotación es mi centro de rigidez, X', Y'. Alrededor de mi eje de rotación es que está mi momento. ¿Listo? Ahí está mi momento torsional. De esta manera, con esta posición del momento, miren que había quedado mal en la explicación de la clase pasada porque no moví el centro de masa como lo hice ahí, o sea, se pasaba hacia el otro lado. Cuando lo hago de esta manera, entonces, ¿qué pasa?
con el centro de masa? ¿Sube o baja con esa torsión? No sé, díganme ustedes. ¿Qué pasa con el centro de masa? ¿Cuál centro de masa uso? ¿El inicial o el desplazado? Desplazado, porque estoy utilizando excentricidad de diseño. Entonces pasé el centro de masa hacia el lado derecho del centro de rigidez. De esa manera, entonces, ¿cómo es la torsión? Digamos que este sea el entrepiso. Y el momento torsor es antihorario, entonces mi torsión estaría así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el centro de masa? Sube, ¿listo? O sea que iría, el sismo principal está en esta dirección, ya desplaza la estructura hacia arriba y a todos los nudos hacia arriba. Y el centro de masa también se va a desplazar debido a la torsión hacia arriba. ¿Eso está claro? Listo, eso pasa en el entrepiso. Ahora hagamos el mismo análisis, pero en cubierta. Esto hay que bajarlo. Entonces, en cubierta tenemos, para el caso de la cubierta, creo que el centro de masa quedaba de por sí hacia la derecha, con la excentricidad inicial. Entonces, aquí está centro de rigidez, es colineal con el centro de masa, pero el centro de masa estaba desde el inicio hacia la derecha del centro de rigidez. Así que como el centro de masa se mueve hacia la derecha, esta sería la excentricidad de diseño que está dando 1,3. Si la combinación del sismo no cambia, el sismo se concentra positivo en el centro de masa, la estructura responde en el centro de rigidez y este es el momento. ¿Listo? Entonces, tenemos un momento que tiene el mismo sentido. El centro de masa sigue estando hacia el lado derecho del centro de rigidez. Entonces, ¿qué le pasa al centro de masa? ¿Sube o baja? Va a pasar lo mismo, el centro de masa se va a desplazar por la torsión hacia arriba. ¿Listo? ¿Eso está claro? Entonces, de este valor concluimos que la deriva traslacional me está dando valores positivos, o sea que sube el centro de masa, positivo va a ser hacia arriba, positivo, y la torsión también me va a dar una deriva positiva. ¿Está claro? Entonces vamos a sumar. Muy bien. Ese sería los dos efectos, son como los principales, aunque es evidente que el directo es el más grande de todos. Y nos falta, ¿cómo le llamamos a este? Se me fue el nombre. Deriva de segundo orden. La deriva de segundo orden se calcularía delta PD del nudo I en dirección Y, sería la deriva traslacional por o amplificada por el índice de estabilidad sobre 1 menos el mismo índice. Necesito determinar que ese índice de estabilidad es mayor que el 10%, entonces aquí es sí. El índice de estabilidad es mayor que el 10% y menor que 0.30. Si estamos en ese rango, calculamos deriva del efecto P delta, de lo contrario no. Entonces vamos por Q sub I.
Espero que tengan los datos para calcular deriva de segundo orden. ¿Cuánto era la carga muerta en cubierta? Entre piso 6. ¿Cuánto? Ok. ¿La misma? Espérenme, yo acomodo aquí esto porque quedó como chueco. Esto sería cubierta. 6, 5, 4, 3, 2. ¿Y el 1 entonces de cuánto? Muy bien. Carga viva. ¿Cubierta tenía acceso a público o era solo? Pero era losa, ¿no? Entonces 1,8. ¿Siguientes? 4. 5 para qué era? ¿Qué decía? Era 5 para corredores y escaleras, que era la posibilidad que nos dimos. Y 2 por el Consultorios. Está bien, o sea, pero sí había 5. Aquí hay algo, o sea, tenemos que analizarlo. ¿Qué es lo que va a hacer esa carga vertical? Aumentar el efecto P delta. O sea que si utilizamos, como su compañero dice, la carga máxima que es de 5 y nos da que el índice de estabilidad es menor que 0.10, estamos del lado seguros, ¿verdad? Porque la carga viva va a ser menor, en unas partes vamos a tener consultorios, en otros, o sea, la carga menor. Si el índice de estabilidad nos da, por ejemplo, entre 0.10 y 0.30, o sea que existe la necesidad de calcular el efecto P delta, podríamos ahí sí ir y ver la distribución arquitectónica, la cual no tenemos por el momento. Ver la distribución arquitectónica y ver en dónde hay corredores, en dónde hay, ¿qué más? Corredores y escaleras, ¿no? En dónde hay consultorios, en dónde hay cuartos de cirugía, ¿listo? Y colocar la carga en el área que corresponde, es decir, luego multiplicar esa carga viva solamente por el área de corredores, para el caso de 5. La carga de consultorios de 2 solamente por el área de consultorios, o sea, es hacer un análisis más detallado. Pero vamos por el lado conservador, máxima carga, si nos cumple, ya, o sea, nos cumple es que no haya que calcular deriva por efecto P delta. Eso lo hice entender, ¿está claro? Entonces coloquemos aquí, como su compañero dice, carga de 5 y nos vamos por el lado seguro. Esta tabla está muy grande, entonces voy a optimizar para que me quepa. En kilonewton metro cuadrado. Entonces sigo con una carga de 5, 5 y 5. Esta es carga viva en kilonewton metro cuadrado. Ahora el área sí la teníamos, ¿no? Entonces, área en metros cuadrados. Vamos a tomar el área total de cubierta, el área de entrepiso. Entonces, área de cubierta de ¿cuánto? ¿Con cuánto trabajamos? Y 145, ¿cierto? Muy bien, con eso ya tenemos todo para calcular la carga P sub I del índice de estabilidad en kilonewton. ¿Cuánto me dan cubierta? 1179.2. ¿Ok? 99. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo?
Sumamos carga muerta más carga viva y la multiplicamos por el área. Ahora necesito delta Cm, deriva traslacional. Vamos a utilizar la deriva, o sea, para hacer el cambio respecto a la rigidez, la deriva que acabé de calcular con edificio de corte. Esto no. Muy bien. Tengo carga delta Cm, cortante de piso, está por aquí. Santo cielo. Cortante de piso en kilonewton y me falta altura de piso en metros. La altura era 2,6 arriba. Muy bien, así que con eso podemos calcular el índice de estabilidad, que va a ser igual Q sub I igual a la carga vertical, o sea, el efecto P delta por la deriva, sobre cortante de piso por la altura de piso. ¿Cuánto nos da el índice cubierta? $0.12. Listo, siguiente. 0.0024, 0.0023, 0.024 y 0.003. ¿Qué concluimos? ¿No te dio el primero? O sea, carga por deriva, y esto dividido cortante por altura de piso. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué concluimos? ¿No cumple? No. No cumple la condición. O sea, es menor a 0.10. ¿Y qué pasa si es menor a 0.10? No se considera o no se debe calcular la deriva por el efecto P delta. Si en algún piso llega a dar mayor a 0.10, habrá que calcularlo. ¿Por qué no se calcula? Porque de calcularla nos va a dar muy pequeñita, o sea, no es importante, no es relevante a la hora de sumársela a la traslacional. Dime. ¿Cómo? Se multiplica. O sea, la expresión es amplificar la deriva en caso de que se haya que calcularla. Y luego sí se le suma. ¿Listo? Muy bien. Con eso entonces calculamos la deriva total. Recuerden que la deriva total es, en este caso en la dirección Y,
va a ser igual a la deriva traslacional, que es la deriva en el centro de masa en la dirección Y, más la deriva torsional en el centro de masa, deriva torsional, sí, asociada al centro de masa en la dirección Y. Efecto P delta la tomamos aproximadamente igual a 0. ¿Listo? Entonces no lo consideramos. Así que traigamos, aquí está la deriva traslacional. La deriva torsional es esta. Y sumamos los dos efectos y entonces tenemos la deriva total. ¿Cuánto nos da? ¿El primero? Sí. No, no puede ser. 0.26, ¿no? Y este sería 0.0077029. Siguiente, no, pues nada, mira, no le hace nada. Este es 11.17.42. ¿Listo? Y saquemos la deriva adimensional. Tenemos altura de piso. Y lo único que hacemos es dividirla entre la altura de piso, o sea, sacar el ángulo, la distorsión. Dividimos. Y me quedaría la deriva. Así le coloqué a ese ángulo de distorsión, este símbolo. Yo no sé. En porcentaje. O sea, lo dividen y lo multiplican por 100, por favor. 0.0. Ok. Dos decimales está bien. Ya multiplicado por 100, ¿cierto? Sí, tiene que ser. ¿Cuánto? Voy. Ajá.
1.8. Ok, entonces recordemos que la NSR10 tenemos que la deriva máxima para sistema de pórticos es del 1%. Entonces aquí está cumpliendo, cumple, 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 cumple y este no cumple. Pero si utilizamos Wilbur van a dar más pisos que no cumplen. ¿Listo? Recordemos también que cuando hacíamos la evaluación de deriva teníamos dos opciones dependiendo de la regularidad de la estructura. En el caso de una estructura regular, que así es como la estamos tomando, la deriva se evalúa en el centro de masa y se hace en las dos direcciones. Deriva en el centro de masa en la dirección Y, o deriva total mejor en Y, en el centro de masa. Deriva total en y deriva total en X. Ya tenemos la deriva en Y, no hay que combinarlas. ¿Qué nos hace falta? Evaluar la deriva en X. En este caso, según lo que acabamos de ver, la deriva total está asociada al sismo principal en Y más 0,3 sismo en X, moviendo el centro de masa hacia la derecha. Con esa condición, el momento torsor se volvió en el sentido que necesitábamos que le sumara tanto al efecto directo y también movió el centro de masa hacia arriba, o sea, sumó. La otra combinación que va a dar también una deriva máxima sería la opuesta, menos sismo en Y, menos 0,3 sismo en X, sería la otra condición y nos va a dar los mismos resultados, solamente que la deriva negativa hacia abajo. Ya sabemos también cómo calcular esa deriva máxima. Entonces, ¿qué hace falta? Encontrar la deriva total en X y para eso se debe definir cuál es la combinación máxima o combinación crítica. Esta no la sé, ¿listo? Entonces hay que hacer todo el análisis para definir cuál es esa deriva máxima. Acá viene ese análisis. Ustedes están esperando una nota alta en un taller por ahí que entregaron y fue porque ese análisis no lo hicieron. Poquitos hicieron el análisis de ver si muevo el centro de masa hacia un lado, si lo muevo hacia el otro. Muchos hicieron hojas de Excel y no tienen ni idea de qué colocaron en esas hojas de Excel. Entonces los poquitos que hicieron el análisis, viendo qué pasaba si muevo el centro de masa hacia un lado, hacia el otro, esos tienen las 5 décimas que les di. Si me entregan una hoja de Excel, no cuenten con puntos. Yo sé que muchos tienen programadas esas hojas de Excel. ¿Listo? Y no se confíen, yo no sé cómo pueden programar muy bien una hoja de Excel para que encuentre las condiciones máximas. Y en el examen no van a sacar hojas de Excel, no van a sacar calculadoras programables. Tienen que analizar, tienen que aprender a hacer ese análisis. ¿Listo? No me han visto aquí programando nada, ¿verdad? Y no lo hago, porque es que las estructuras no sé cómo pueden dar. Incluso puede pasar que en unos pisos sume y en otros reste. Y si programaron una hoja de Excel para que solo sumara, pues tiene un error porque en unos pisos va a restar, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, no se confíen de las hojas de Excel, hagan el análisis a mano como lo estoy presentando aquí. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer para completar y que ustedes estudien esta condición? O sea, esto del sismo en estructuras 2, no sé cómo lo está manejando el profe. Creo que sí les pide al inicio del curso otra vez evaluación del sismo, pero allá se meten más en la parte de diseño. Entonces, creo que es en este curso donde pueden entender un poquito más los efectos del sismo, de cuándo genera torsión. Así que esta actividad de definir cuál es la combinación crítica y verificar la deriva en el centro de masa la van a completar como una actividad adicional, opcional para el taller final, para el examen final. Opcional, el que quiera lo presenta el día del examen, me trae esa solución. ¿Listo? Es parte del estudio que deberían hacer antes del examen. Entonces no es obligatoria, opcional. Ahorita les escribo porque falta otro. Les escribo lo que iría en esa actividad.
La otra condición es respecto a la evaluación de la deriva, es en el caso en que la estructura es irregular. ¿Qué pasa cuando es irregular? Se tiene que hacer el análisis en todos los nudos, pero como estamos haciendo un análisis manual, pues no le voy a decir que en todos los nudos. Les voy a decir que lo hagan en el nudo crítico. ¿Cómo definimos el nudo crítico? Exactamente, porque el de traslación todos se mueven lo mismo y ese nudo crítico se va a mover lo mismo. Ahora, ¿qué le va a sumar? El que le aporte más el efecto de torsión y va a ser el más alejado del centro de masa. De masa no, más alejado del centro de rigidez. ¿Listo? Ese es el nudo crítico. Y en ese nudo crítico, digamos que este sea el nudo crítico I, se tiene que evaluar la deriva total en la dirección Y del nudo I, si no lo estaba colocando, deriva total en el nudo I, dirección Y, se tiene que evaluar la deriva total en la dirección X, y con eso sacamos entonces un promedio de deriva. Delta sub I. Delta sub I va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de la deriva total en X al cuadrado más la deriva total en Y al cuadrado. O sea que aquí es necesario hacer el cálculo en las dos direcciones. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene que ser con la misma combinación del sismo. No es que van a coger deriva en X una combinación y deriva en Y en otra, porque es el nudo moviéndose en un mismo instante. Entonces, van a definir qué pasa cuando el sismo principal está en X, 100% del sismo en X. Cuando está en esta dirección, la deriva traslacional va a ser... ¿Yo por qué cambié acá ustedes? Porque no me dicen. Esto es Y y esto es X. Cuando el sismo está en esta dirección, entonces evalúo la deriva traslacional en la dirección X. Ya sé que la estructura se mueve en esa dirección. Traslacionalmente no se va a mover en Y, porque el sismo principal no está en esa dirección, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a hacer que se mueva en Y? En general, la torsión. Torsión del efecto directo, o sea que si aquí tiene centro de masa, centro de rigidez, entonces sismo actúa, estructura responde y se me genera un momento. Va a colocarlo en otro sentido. A colocarlo en el otro sentido. Sismo actúa, estructura responde, entonces se me genera un momento torsional. El momento ortogonal igual, el sismo actúa, la estructura responde, el sismo actúa, la estructura responde y se me genera un momento ortogonal. O sea, en conclusión se genera torsión. La torsión es la única que puede hacer que este nudo, cuyo sismo principal está en X, se desplace en Y, ¿sí? Es la única. Entonces, en este caso habría que evaluar la deriva por torsión no solo en la dirección X, también en la dirección Y. Y ahora sí, con esos datos, sacar el promedio, considerando deriva traslacional, deriva por torsión en los dos nudos. Y aparte se hace el análisis del efecto P delta, como lo hicimos. Probablemente les va a dar que no hay que considerar, porque si ya nos dio para el centro de masa, no nos va a dar para el otro efecto. ¿Listo? Solamente que, ni va a dar, porque es la deriva traslacional la que se considera en el efecto P delta, no se considera torsión.
Entonces aquí la deriva va a aumentar otro poquitín, porque miren que nosotros no estamos, yo en ningún momento calculé la deriva en X, me fui con deriva en Y, y hice verificación con deriva en Y. A ustedes les va a tocar hacer en las dos direcciones y luego sacar este promedio de deriva, va a dar más grande. ¿Sí? ¿Eso está claro? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que voy a dejar como actividad adicional para el examen final? Todo, lo primero es que todo lo van a hacer con Wilbur. Cuando yo les dije apóyense en Excel, era para Wilbur, no para todo lo del sismo. En serio, hubo gente que me entregó las mismas hojas de Excel impresas, yo creo que hasta fotocopias del compañero. Eso no tiene presentación. ¿Listo? O sea, es una falta de respeto. No sé si piensan que uno no se va a poner a leer y a comparar. Incluso talleres hechos a mano, igualitos y con los mismos errores. ¿En qué semestre están ustedes? ¿Y les parece que eso es normal apenas que en este semestre donde ustedes tienen que tener un grado de madurez de lo que están haciendo? Esto no es el colegio, muchachos, ustedes se están formando como ingenieros. Y es una pena uno encontrar un ingeniero que es solamente copiar y pegar. Y eso se da cuenta, y usted dice, no es un trabajo, eso no pasa nada. Desde acá empieza, y uno empieza a ver quiénes son los profesionales que van a hacer. Así que no les estoy diciendo, no sé si fue en este curso, no sé, yo califiqué y califiqué con cartera, porque no me gusta ver esas cosas, como que entregan algo por cumplir, mejor no entreguen. Si no van a hacer las cosas, si no se sentaron a aprender, mejor no entreguen. Las actividades que uno deja es para eso, así que acá, ojo, no me entreguen nada en Excel, si no les quedó tiempo es opcional, no lo entregue. ¿Listo? Para que yo no me quede con la imagen suya de que solamente utilizó una hoja de Excel y completó algo. Si va a hacer algo que se haya sentado, que yo haya visto que hizo el procedimiento a mano y entendió y aplicó el concepto, porque ese taller les va a ayudar, pero solamente si veo que está bien resuelto. ¿Listo? Tampoco es entregar algo así de una página y resumir todo porque esto es larguito, o sea, no les voy a decir que eso lo van a sacar en una tarde, no, por eso los dejo opcional. Muy bien, entonces lo primero es que se va a hacer el análisis del edificio de corte todo con Wilbur. Solo Wilbur lo pueden hacer con Excel, o sea que me entreguen el resultado de la rigidez. Eso es lo que pueden hacer, que me digan la rigidez del primer piso con Wilbur, esas tanto, tanto y tanto. Entonces, edificio en clase usando fórmulas de Wilbur. El primer punto va a ser verificar la rigidez en la dirección X, en el centro de masa. Verificar la rigidez, no, verificar la deriva en el centro de masa en dirección X. Ya tenemos en dirección Y, no está cumpliendo en teoría con este, pero con Wilbur les va a dar que no cumple. No es que la hagan cumplir, solamente calcúlenla. O sea, ustedes ya saben que si tiene que cumplir, ¿qué es lo que tienen que hacer? Colocar más inercia o colocar más ejes de columnas. ¿Listo? Entonces no es hacerlas cumplir, solamente calcularla. Verificar la deriva en el centro de masa en la dirección X. ¿Ya? Segundo punto va a ser verificar la deriva en el nudo crítico. Para una estructura o considerando la estructura como irregular.